nos sometemos a Yeshua, reconocemos su señorío, reconocemos que Él es el Señor, Él es el Mesías, el ungido, el designado por ti para ser el gobernante no solo del universo, no solo de los seres angelicales, no solamente de este siglo, sino también las cosas que van a venir, los nuevos cielos y la nueva tierra. Le pusiste por cabeza sobre todo. Toda la creación está sometida a sus pies. Le reconocemos como nuestro Señor. Nos humillamos ante ti, Padre. Nos inclinamos. En el nombre de Yeshua te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor, el que mandas, el que tienes la autoridad y has delegado tu autoridad a Yeshua, lo reconocemos. Reconocemos el reino tuyo, tu reinado, tu gobierno, tu autoridad, tu derecho de decidir. Cedemos ante ti todas nuestras propias aspiraciones personales. Ponemos a tus pies todo deseo personal. Sometemos a tu reino todas las cosas, toda oposición contra tu voluntad. Ponemos bajo tus pies, bajo tu gobierno, bajo tu señorío, todas las cosas, sentimientos, pensamientos, circunstancias, personas. Nos sometemos y pedimos que venga tu reino, que se establezca tu trono, que tu voluntad sea hecha, no la nuestra, que gobiernes en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestras posesiones. Toma control, gobierna, permítenos estar sometidos en todas las áreas. Toma control sobre nuestras relaciones entre personas matrimoniales, relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, relaciones entre esposos. Toma control sobre toda área de nuestras vidas, la administración económica de cada uno. Ponemos bajo tus pies. Pedimos dirección divina. Pedimos dirección divina. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que tú seas el que gobiernes en toda área de nuestras vidas. Sometemos todo pensamiento a los pies de Yeshua. Sometemos todo sentimiento al fluir del reino. Resistimos todo espíritu opositor, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pedimos que abras nuestras mentes para conocerte, Padre. Permite que el espíritu de revelación y de sabiduría fluya ahora sobre todos, que podamos ser oidores, percibir, entender, inclinarnos ante la revelación divina, lo que tú nos muestras, lo que tú nos hablas, el impacto que tú das a nuestras emociones también. Permítenos entender lo que estás haciendo. Permítenos ver y colaborar contigo. Bendito seas tú. Bendito seas tú. Bendito seas tú. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por corazones sinceros que estoy sintiendo. Gracias por personas que quieren hacer tu voluntad. Gracias por personas dispuestas a cambiar, dispuestas a ajustarse según tus planes, tu palabra, tu reino. Gracias por personas dispuestas, abiertas, humildes, quebrantadas, sencillas. Gracias, Padre, porque tienes palabra para nosotros hoy. Gracias porque tienes algo que decirnos. Gracias, Padre. ¿Cuántos quieren ser dirigidos por Dios? ¿Cuántos quieren vivir para Dios? Amén, amén. Amén. ¿Cómo podemos ser dirigidos por Él? ¿Cómo podemos vivir para Él? ¿Cómo podemos cumplir con su voluntad?
¿Cómo podemos cumplir con el propósito divino en nuestras vidas? Hay dos cosas que quiero darte hoy. Si guardas estas dos cosas como una perla, no solamente en tu mente, sino si pones en práctica lo que te voy a enseñar hoy, que es una pequeña parte, pero algo que se puede desarrollar también. Algo que a mí me ha dirigido desde que yo era niño. Yo aprendí de mi abuelo de bendita memoria un principio muy importante, y eso pasó también a través de mi madre. Mi bendita madre, que ella vive todavía y está vivo y candente. Gracias a Hashem por mi madre. Ella tiene 35 años, yo tengo 59. Bueno, todavía no, 58. Entonces, el principio es el siguiente. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios tienen que trabajar juntos en un equilibrio perfecto. Muy sencillo el principio, ¿verdad? Pero no es tan sencillo. Tenemos en Mateo capítulo 22, versículo 29, un texto donde el maestro Yeshua, nuestro Señor, dice, respondió a los saduceos y dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Aquí tenemos la clave para estar equilibrados, para no equivocarnos. ¿Tú quieres andar bien en la vida con Dios? ¿Quieres tener equilibrio? No quieres fallar, ¿verdad? Yo tampoco quiero fallar. Yeshua nos da la clave. Y eso está desde Génesis capítulo 1. Donde Hashem crea este mundo. El Espíritu de Dios está sobre las aguas. Y el Eterno habla. Habla con su palabra. Y dice, sea la luz. Y fue la luz. El Espíritu está presente. Y la palabra está saliendo. Y hay una creación de algo nuevo. Estas dos cosas, las Escrituras y el poder de Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, tienen que ir juntos. Si quitas uno de ellos, te vas a equivocar, te vas a desviar. Es decir, si tienes solamente la Biblia o la palabra de Dios, los dichos divinos, pero no tienes el poder del Espíritu, te vas a equivocar. Tu vida espiritual no va a estar bien. Tu caminar con Dios no va a estar bien. Puedes conocer la Biblia de pe a pa, pero si no conoces el poder de Dios, te vas a equivocar. Por otro lado, si buscas solo el poder de Dios, las manifestaciones sobrenaturales, visiones, sueños, poderes sobrenaturales, y no tienes empeño en profundizar en las Escrituras, te vas a equivocar. Vas a caminar mal. Te vas a desviar del camino. Si logras tener un equilibrio en estas dos, vas a estar bien con Hashem y contigo mismo. Las dos cosas tienen que ir juntas. Algunos tienen la tendencia de buscar y buscar sueños, visiones, manifestaciones,
poderes sobrenaturales y no buscan en las Escrituras. Esas personas son blancos fáciles para los malos espíritus, para demonios engañadores que se disfrazan del Espíritu de Dios, ángeles de tinieblas que se visten de luz. Y ellos dan mensajes y sentimientos, que es una de las cosas más importantes que hacen los demonios. Los demonios dan sentimientos. Y pueden dar sentimientos religiosos muy bonitos. Pueden dar sensaciones divinas, muy bonitas, pero totalmente contrarias a la voluntad de Dios. La gente puede sentir euforia espiritual en un culto a un Dios pagano. Y sienten la presencia de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es otro espíritu. Pero como no tienen discernimiento, por no conocer las Escrituras, ellos se desvían y se dejan llevar por estas cosas. El movimiento de la risa santa es un ejemplo de este tipo. La gente busca experiencias espirituales y se abren a cualquier experiencia espiritual. La risa santa, y la gente empieza a reírse a carcajadas, tirarse en el suelo, porque quieren experimentar la presencia de Dios. Y sienten algo bien bonito. Pero la fuente de ese movimiento es de los demonios. Espíritus engañadores que llevan las emociones de las personas en cautiverio. Tienes que estar arraigado en las Escrituras para no ser engañado por los espíritus que dan sensaciones divinas, sensaciones de presencia divina. No es suficiente confiar en el olfato espiritual que tenemos. Y ahí yo hablo por experiencia, amados. Hablo por experiencia. Desde la juventud he tenido un deseo profundísimo de lo sobrenatural, de las manifestaciones divinas. Y ese deseo me ha llevado a dos cosas: a leer muchísimo la Biblia, pero también a buscar experiencias espirituales. Y en esa búsqueda he topado con minas. Campo minado. Uno de esos campos era el movimiento de la risa santa. Hay otros también. Y me da vergüenza hoy de ver lo que yo hice. Y el deseo era bueno. El deseo era bueno. Y me abrí. Fui tocado. Experimenté cosas hermosas emocionalmente hablando. Pero hay impureza detrás. Hay una desviación de la santidad. Entonces, si tú estás con un hambre tremendo de lo espiritual, quieres ver sueños y visiones, y te fijas en estas manifestaciones sobrenaturales, y buscas, y te abres a cualquier cosa, vas a tener, pero no todo es de Dios. ¿Cómo podemos saber si es de Dios o no? Precisamente con lo que estamos mirando aquí. Conocer las Escrituras. Y no solamente conocer, sino comprender las Escrituras. Estáis equivocados. Podríamos traducir también, o podríamos cambiar un poco la frase. No traducir, sino enfocar las palabras del maestro de otra manera. Te vas a equivocar si no comprendes las Escrituras ni conoces el poder de Dios. Si tú buscas lo sobrenatural sin estar bien fundamentado en las palabras escritas,
por los profetas de Israel, te vas a equivocar. Vas a ser engañado por espíritus malignos, demonios que manifiestan revelaciones y sueños. Y te vas a desviar del camino por no estar bien fundamentado en las Escrituras. Por otro lado, la persona que busca en las Escrituras, y ahora quiero hablar un poco del otro lado. Los que leen la Biblia con mente cuadrada, y hablo por experiencia. Tengo alguna experiencia en la vida. Tengo 40 años de ministerio. Ministerio, no sé qué es, pero bueno, ya te imaginarás lo que será. Si yo leo la Biblia con la cabeza cuadrada, voy a explicar a qué me refiero. Yo me acuerdo una vez, y el problema en mi vida personal ha sido falta de dirección. Yo digo ahora, y hemos comentado hoy durante el Shabbat, mi esposa y yo, que hemos caminado solos. Y si yo tuviera en mi juventud alguien como yo ahora, sería fantástico. Pero yo no tenía liderazgo espiritual. Yo no tenía personas que me podrían enseñar cómo caminar con Dios. Tuve que buscar solo. Y también eso venía de Dios, por un lado. Pero eso ha causado que mi caminar con Dios ha sido muy difícil. He pisado muchísimas minas en la vida. He hecho muchísimas equivocaciones y quizás también eso era de Dios. Porque ahora, después de 40 años, yo puedo decir, cuidado con esto. Ahí hay una mina que la conozco, que yo la pisé. Y no quiero que pises la misma mina que yo pisé, pero alguien que tenía que haberme dicho eso cuando yo era joven. Y no me lo dijeron. Porque no había nadie que me podía guiar en la madurez espiritual. Y una de las cosas que yo hice fue leer la Biblia con la cabeza. Voy a explicar lo que quiero decir. Hice un estudio, estuve en España con un maestro bíblico que me enseñó muchas cosas. Y yo doy gracias a Hashem por él, un misionero sueco. Estuve 3 meses con él primero en su casa. Él me enseñó muchísimas cosas. Volví a Suecia, hice mi servicio militar. Estuve 1 año en Suecia haciendo el servicio militar. Volví a España 3 meses más. Y uno de los temas de mis estudios fue Génesis. Desde Génesis 1:1 hasta Génesis 11, el último versículo. No sé si es 42 o algo así. Me empeñé en estudiar esas partes, buscando las palabras hebreas, queriendo entender toda esa parte. Y no tenía muchas herramientas, como hoy en día tenemos unas herramientas fantásticas de buscar las fuentes hebreas, diccionarios, rabinos que nos pueden enseñar el significado de las palabras. Tenemos unas fuentes. Los jóvenes que crecen hoy en día tienen unas posibilidades que nosotros no teníamos de jóvenes. Yo con lo poco que tenía una Biblia en sueco, otras en español, otras Scofield y algunos comentarios. Podía consultar con mi maestro bíblico, pero muy limitado. Yo estaba en el mundo cristiano en ese tiempo. Y lo que yo hice un estudio, y lo que hice fue contar palabras, mirar qué palabras existían. Y
intentando de también entender el hebreo detrás. Y cuando había escrito el estudio tan intelectual, porque yo en ese tiempo buscaba el intelectualismo. A mí me interesa la tecnología. Y uno de los errores del ser humano es los que tienen una capacidad intelectual grande o medio grande se enorgullecen. Piensan que son muy importantes porque ellos son inteligentes. Y a mí me gustaba enorgullecerme con mi conocimiento. Soy muy sincero con vosotros ahora. Hablo de un peligro en el camino. Al saber, uno se ensalza a sí mismo. Y hice un estudio con las palabras, tantas palabras con esto y todo cuadrado. Conocimiento. El conocimiento no es malo en sí. Pero el conocimiento de las Escrituras se quedó en el nivel intelectual. Lo mostré a mi abuelo, y mi abuelo era un pionero pentecostal en Suecia. Él era uno de los pioneros del pentecostalismo en Suecia. Y no estamos hablando del pentecostalismo como en los países latinos, es otro tipo. El pentecostalismo en Suecia al principio del siglo XX era más como bautistas carismáticos. Porque cuando yo conocía a los pentecostales de Puerto Rico, de la República Dominicana y otros lugares, me asusté. Y yo he visto de todo. Profecía, sanidad, he visto de todo en la juventud entre los pentecostales. Pero cuando vi los pentecostales de los Caribes, me asusté. Y vi, aquí hay demonios operando. La gente hacía cosas terribles, como bailes a los demonios. Bueno, no quiero profundizar en eso, pero tiene que ver con el tema que estamos hablando. Ahora, mostré el estudio a mi abuelo, y el abuelo me dice, ¿cuál es el propósito de este estudio? Me dijo. Qué palabras tan sabias. ¿A qué quieres llegar con esto? Y yo me hice la pregunta. Entonces, ¿para qué tanto conocimiento? Conocimiento de las Escrituras intelectual. ¿Y qué? Saber que en qué día creó una cosa y en un día dijo 2 veces que era bueno y el otro día no dijo que era bueno. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el conocimiento? Me hizo la pregunta el abuelo. Muy buena pregunta. Y me he dado cuenta que podemos leer las Escrituras de manera intelectual. Hay gente que lee la Biblia toda entera y siguen siendo ateos. Esas palabras se quedan solo en la cabeza. Y quizás ni siquiera quedan ahí. Pero esas palabras son tratadas mentalmente, intelectualmente. Y no bajan a algo más profundo dentro del ser humano. No hacen ningún cambio dentro del ser humano. Y tú puedes leer la Biblia de una forma equivocada. Tú la puedes leer como un libro de información, un libro histórico, porque la Biblia es un libro histórico. Pasó esto, pasó lo otro, Dios dijo esto, dijo lo otro. La Biblia es un libro histórico, cuenta una historia. Toda la Biblia prácticamente es historia. Incluso las profecías son historia porque el profeta cuenta lo que Hashem le habló. Aunque sea del futuro, ¿no? La Biblia es un libro que narra
lo que pasó y lo que Hashem habló. Entonces tú puedes leer todo eso como un libro de información, en lugar de entender que aquí hay palabras vivas y aquí está el Espíritu. Yeshua dijo a Nicodemo, si no naces del agua y del viento, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué es eso del agua y viento? Y hay que entender que Yeshua en Juan, en el Evangelio de Juan, habla desde el nivel de interpretación más profundo en el judaísmo, que se llama Sod, el nivel Sod, que es el mundo, es el nivel más profundo, es el nivel místico, donde la luz significa algo, el viento significa algo, el agua significa algo, todo es simbólico, todo es secreto. Entonces, cuando él habla como gran rabino, con otro gran rabino, él habla en profundidad. Y dice, si tú no naces del agua y del viento, no puedes entrar en el reino de Dios. Y sabemos que la palabra viento en hebreo tiene dos significados, viento y espíritu, ¿verdad? Ruach. Y como dijeron agua en la traducción, cuando Yeshua habló de viento, no deberían haber puesto espíritu, porque él habla de agua y viento. Entonces, agua significa algo, viento significa algo. Agua significa palabra, viento significa espíritu. Si tú no naces de estas dos cosas, no puedes entrar en el reino de Dios. No es suficiente tener la palabra de Dios. La palabra de Dios, sin el Espíritu de Dios, no hace milagros. No cambia a las personas. No produce un efecto en la persona. Puede producir un efecto de intelectualismo, de saber, pero eso no cambia el corazón. Por eso en el Shema que estamos estudiando dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tiene que ser más profundo que la cabeza. Mucha gente lee la Biblia con la cabeza y se equivocan porque no ponen espíritu en lo que están leyendo. No escuchan la voz del viento que está detrás de esas palabras. No permiten que el Espíritu de Hashem opere en el mismo momento de estar recibiendo estas palabras, y las palabras se quedan como palabras cuadradas nada más. Como texto de información, de sabiduría, podemos llamarlo así. Eso está bien, pero no es suficiente. Es bueno saber la Biblia de memoria, pero no es suficiente. El diablo sabe la Biblia de memoria, pero eso no le salva. Necesitas el Espíritu de Dios acompañando las palabras de Dios. Mi abuelo hizo una buena pregunta. ¿Para qué te sirve eso? Bueno, ahora me sirve. ¿Sabes por qué? Porque he puesto espíritu en lo que hice. Ya lo bajé al corazón. Y permití que Hashem me ministrara a mí a través de esas palabras. En lugar de dejarlo aquí en la cabeza como conocimiento intelectual, empecé a entender que Hashem me está hablando, me está diciendo algo con lo que estoy leyendo. Y empecé a entender cómo hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia con un corazón abierto. Porque Dios me está hablando a través de ese libro. Él regaló el libro a Israel y a las naciones con el fin de poder hablarnos. De muchas maneras habla Dios. En la creación, en la conciencia, en las experiencias personales, a través de otras personas. Pero principalmente, escucha lo que estoy diciendo, principalmente Dios habla a través de las Escrituras. Si quieres saber lo que dice Dios, empápate de las Escrituras. Sumérgete en el agua y escucha cuando estás leyendo.
Lee la Biblia de pe a pa. Si pudiéramos hacer aquí una encuesta. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? No voy a pedir que levantéis la mano. Hazte la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas buscando a Dios? ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo leer la Biblia? Y el primer día que empezaste a leer la Biblia, ¿desde hace cuánto tiempo fue? ¿Has leído toda la Biblia? ¿Los 66 libros y tratados? Entonces, si llevas más de un año como creyente, de entregarte a Dios para hacer su voluntad, y no has leído toda la Biblia, estás atrasado. Te recomiendo que pases por toda la Biblia en un año, cada año. 3 capítulos al día. Y 4 en Shabbat. Más o menos. Y ya vas a pasar por toda la Biblia en un año. Necesitas leer todo. Al leer todo vas a tener equilibrio. Estoy hablando ahora de los escritos del Tanaj, que se llama el Antiguo Testamento en el mundo cristiano, no correctamente llamado así. Los escritos hebreos, Tanaj, y luego los escritos apostólicos. 66 escritos, total. Necesitas leer todo. Y necesitas volver a leer otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pasa por toda la Biblia. Si quieres tener una vida equilibrada espiritual, necesitas toda la Biblia. Cuando vas leyendo la Biblia, lee con un corazón abierto. Lee con oídos espirituales. Procura leer la Biblia con un corazón sensible. Por eso te aconsejo que no pongas música de fondo cuando estés leyendo la Biblia. No pongas alabanza. No permitas que esté la televisión. No permitas que estén ahí molestándote otras personas. Necesitas parar tus pensamientos, concentrarte en lo que estás leyendo y escuchar la voz de Dios detrás de las palabras. Si tú lees la Biblia solamente, voy a cumplir mi deber religioso hoy, 3 capítulos, ya cumplí, qué bueno, ya cumplí 3 hoy. Y mañana voy a cumplir otros 3. Y voy a cumplir lo que el doctor Ketriel me ha dicho. Voy a leer la Biblia en un año. Después de un año he leído toda la Biblia. Y voy a sentirme bien porque cumplí mi deber religioso. No has leído como yo quería que leyeras. Si leemos solamente para cumplir un deber religioso, estamos haciendo obras de la ley. Y eso no justifica a nadie. El motivo tiene que ser otro. El motivo tiene que ser conocer la mente de Dios. Cuando leo la Biblia, conozco los pensamientos divinos. Voy a conocer cómo Dios piensa. O por lo menos cómo Él se ha revelado a este mundo a través de su palabra. Y si puedo leer en hebreo, voy a leer los pensamientos divinos más cerca. Mi sobrino acaba de empezar el curso de hebreo, un curso de hebreo de 2 semanas. Y él ya sabe leer hebreo. Y me escribe y me dice, tío, estoy leyendo la Biblia en hebreo. Y siento como que si estuviera más cerca de Dios, aunque no entienda lo que estoy leyendo. Y es cierto. ¿Por qué? Porque Dios habló con esas palabras, con esas letras.
Es la palabra de Dios. Lo que tú tienes en tu Biblia no es la palabra de Dios. Lo que tienes en tu Biblia es la traducción cristiana de la palabra de Dios, o judía. Es decir, la interpretación de los traductores de lo que dijo Dios originalmente. Entonces, si quieres leer lo que Dios dijo, lee el hebreo. Muy difícil, dices. Bueno, ¿quién ha dicho que va a ser fácil? Esfuérzate. Si quieres el tesoro en el campo, tienes que comprar el tesoro, gastar todo lo que tienes y comprar el campo y luego cavar para sacar el tesoro. No pienses que van a sacar los cuervos el tesoro en el campo ajeno y darte las joyas de Hashem. Entonces, cuando leo la Biblia, tengo que estar abierto. Pensar que lo que estoy leyendo, puede que haya un diamante detrás de esas palabras para mí ahora. Si tengo esta actitud de un corazón abierto, al leer leer un capítulo o leer un texto, estoy en una disposición de recibir palabra divina. Dios habla principalmente a través de los textos bíblicos. Y quiero que subrayes esto bien en tu corazón. Dios me habla principalmente a través de los textos bíblicos. Eso quiere decir que si tú piensas que Dios te va a hablar con sueños, con visiones, con revelaciones, así de fácil, eres un vago. No te esfuerzas para leer la Biblia todos los días de tu vida. No comes el rollo del libro, no lo comes. Y posiblemente parte de los sueños que tengas, parte de las visiones que tengas, parte de los impactos espirituales que tengas, vengan de tu propia imaginación y de los demonios, porque no sabes discernir por no conocer las Escrituras. Erráis por no conocer las Escrituras. Toda revelación divina tiene que ser filtrada por las Escrituras. Si no conoces bien tu Biblia, el demonio te va a engañar. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua cuando estaba delante de Satanás? Si eres hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ah? ¿Cómo Yeshua pudo discernir si esas palabras eran de una revelación divina o de Satanás? Por lo que estaba escrito. Las Escrituras eran la base de la vida de Yeshua. Los 5 libros de Moisés era el fundamento de la vida del maestro. Cada vez que Satanás le tentó, contestó con lo escrito. La Escritura fue la luz y las armas para saber quién le hablaba y para combatir y hacer un contraataque. Entonces, las primeras palabras que dice ahí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un gran principio. Eso está escrito en Deuteronomio 8, versículo 2. Y está refiriéndose al maná. Y Hashem le dice al pueblo, os di maná,
para que aprendierais que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Pan del cielo. Entonces, lee la Biblia con un corazón abierto y Dios te va a hablar. Hay dos principios aquí. Y quiero citar algunos textos para que veas. En el libro de Isaías 2, del 2 al 5, dice: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor, y leo de la versión de las Américas, será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones, todos los gentiles. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor. Esta es la luz. Las escrituras son como luz. Y en este caso tenemos dos cosas relacionadas con las escrituras. Aquí habla de sus caminos y sus sendas. Son dos cosas diferentes. Y también en el siguiente versículo dice: saldrá la ley, es una cosa, y luego la palabra del Señor es la segunda cosa. Yo veo una relación entre estas cosas. Sus caminos están relacionados con la ley. Los caminos de Hashem es la Torah. Y sus sendas son la palabra del Señor. Entonces tenemos aquí dos cosas. Sus caminos, que es algo más grande, y sus sendas, que es algo más pequeño. Un camino es algo amplio, ancho. Una senda es más pequeña. La Torá es amplia, cubre todas las cosas. Para Israel, 613 mandamientos. Para las naciones, 7 principales mandamientos, con sus derivaciones. Cubre todas las áreas de la vida de Israel y de las naciones. Todas. Es la Torá de Hashem. Tú tienes que leer la Biblia con una mente amplia, en el sentido de entender los caminos de Hashem. Puedes estudiar qué es lo que un judío tiene que hacer, y eso lo aprendes a partir de la entrega de la Torá en Sinaí. Pero no todos estos mandamientos son para los no judíos. Pero puedes aprender muchas cosas buenas a través de los principios de los mandamientos que el Eterno dio a los judíos. Si no eres judío, puedes aprender. Ahora, hay algo que se llama sendas. Hay algo que se llama palabra del Señor. Y esto lo encontramos también en el Salmo 24, versículo 4.
Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Son dos cosas. Yo veo aquí, y por supuesto puede tener más formas de entender, más explicaciones, pero una de las explicaciones es esta. Los caminos de Hashem son los principios generales de la Torá. Los principios generales de la Torá son los caminos de Hashem. La voluntad general de Dios para Israel y las naciones. Por ejemplo, no hurtarás. Es un mandamiento general para todo el mundo. No puedes hurtar. Es un mandamiento para todos. Y tú no necesitas una palabra profética o un sueño o una visión para saber que tienes que pagar los impuestos al gobierno. No necesitas ningún sueño para eso. Eso es un principio general, que hay que pagar impuestos para no hurtar. Entonces, cuando se trata de mandamientos generales, Dios no te va a hablar personalmente. ¿Me explico? Tienes que aprender la mente de Dios a través de leer toda la Biblia. Entonces tú vas a saber qué es lo que Dios quiere de forma general, porque lo quiere para todo el mundo. Esos son los caminos de Dios. Aparte de eso, hay algo que se llama las sendas. Las sendas, que son las cosas personales. Es algo que yo tengo que saber para mi vida o para nuestra familia. Por ejemplo, si estoy en una encrucijada de joven, ¿qué educación voy a tener? ¿Qué voy a escoger en mis estudios? ¿En qué camino voy a caminar? ¿En qué senda voy a caminar? ¿Con quién me voy a casar? No vas a encontrar ninguna respuesta en la Torá general de Dios. No está escrito en tu Biblia, cásate con fulano de tal, cásate con mengana de tal. No lo dice. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí habla del principio general del matrimonio. Pero no te dice con quién te vas a casar. Se unirá a su mujer, pero no dice el nombre. ¿Cómo voy a saber? Ahí están las sendas. Que corresponde a lo que aquí dice, y de Jerusalén la palabra del Señor. Son las indicaciones personales para mi vida personal. Y escucha bien ahora. Aquí Dios nos habla a través de su Espíritu, canalizando su palabra a través de lo escrito. La palabra profética recibe su fuerza de las palabras escritas, que también son proféticas en otro nivel. Si quieres recibir profecía, ¿cuántos quieren profecía? Todo el mundo, yo. Entonces, nutre tu mente y tu corazón con las Escrituras. Las Escrituras son el material profético que utiliza el Espíritu de Dios para guiarte en tus
sendas. Voy a repetir eso. Las palabras escritas generales en la Biblia son el material profético que utiliza el Espíritu de Dios para enseñarte tus caminos, tus sendas, para dirigirte de forma personal en tu caminar personal. ¿Cómo? Bueno, cuando vas leyendo la Biblia, lees la Biblia, pasas por capítulo, de repente llegas a un texto. Tienes tu mente abierta, tienes tu corazón abierto. Apagaste la música, le diste de comer al perro y nadie te está hablando. Silencio, calmado, con tú y Dios, leyendo con la mente abierta, con el espíritu abierto, con un sentimiento de alabanza. Y de repente llegas a un texto. ¿Qué es esto? Algo te toca emocionalmente. Algo te habla. En estas palabras siento que hay algo aquí. Hay algo aquí. Encontraste una perla. Encontraste oro. O plata. Y el oro está un poco sucio. Tienes que purificarlo. La plata hay que pasarla por fuego 7 veces. Entonces, ese texto, mira, aquí hay algo. No sigas leyendo. Y si te quedan 3 versículos hasta terminar el capítulo, ok, termina el capítulo y vuelve al texto. Ese versículo, esas palabras, o esos 3 palabras, no sé, 3 versículos, lo que sea, lo que te toca a ti, esto me habla, me está diciendo algo. Y no estoy hablando de lo intelectual, estoy hablando de lo emocional. Algo que te toca el corazón, las emociones. Porque hay mucho problema aquí. La gente hace preguntas intelectuales. A ver, ¿por qué? ¿Con qué mujer se casó Caín? Esas preguntas no tienen nada que ver ahora. Tú no necesitas saber con qué mujer se casó Caín, porque tú tienes que saber con qué mujer tú te vas a casar. Así que intenta no hacer preguntas demasiado intelectuales. Es bueno también, pero lo principal, tú quieres conocer sus sendas. Lo que Él tiene para ti. Y en la Biblia hay palabras suficientes para todos los judíos de toda la historia de la humanidad y para todos los gentiles de toda la historia de la humanidad. Hay palabras para todos. Dios puso en su libro tantas palabras para que todos tengan posibilidad de tener algún texto personal. O muchos textos personales. Ahora, cuando te topas con uno de esos, si tienes el corazón abierto, hay algo allí. Algo allí. Escribe el texto en un papelito. Ponlo en el frigorífico o donde quieras, en la pared. Repítelo 30,000 veces. Si tienes posibilidad de mirar el hebreo detrás, comparar con otras traducciones, empieza a cavar. Escarba. A ver qué palabras hebreas hay detrás. ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué me está diciendo el Eterno con esto? Y ora, busca a Hashem. Y te va a mostrar algo preciosísimo. Te está mostrando tus sendas. Los finos caminos que tú tienes que caminar, que no es para todo el mundo. Es un texto para ti. Entonces, si no tienes el Espíritu de Dios, vas a fallar eso.
Y si lees la Biblia en un año, vas a tardar un año hasta llegar ahí la próxima vez. Uy, fallaste un año. Si tienes el Espíritu de Dios y el Espíritu abierto para recibir esos impulsos, cuando llegas al texto, te paras. Y ahí tienes material suficiente para 3 cosas. Escucha bien ahora. Si quieres apuntar, apunta. Tienes ahí comida espiritual. Como dice Yeshua, no solo de pan. Moshe Rabenu lo dijo, Moshe Rabenu. Y Yeshua lo repitió. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú vas a vivir de esto. Esto es tu alimento espiritual. Aquí hay pan. Las piedras se convirtieron en pan. El Espíritu dio fuerza a las palabras escritas. Se convirtió en tu comida. Empezaste a comer esas palabras, como está escrito también en el profeta Ezequiel, que el ángel le dio el rollo del libro para comerlo. Tu comida. También en Josué, capítulo 1, este libro de la ley de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No se apartará de tu boca. Tienes que masticarlo. También Revelación 10, del 8 al 11, habla de un ángel que le da a Juan un libro, es un rollito. Dice, tómalo y devóralo. Y la experiencia del profeta es, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Por qué? Bueno, si esta es una palabra profética. El profeta tenía que devorarlo. También aquí en Ezequiel tenemos la misma experiencia. Ezequiel capítulo 3, los primeros versículos. Come lo que tienes delante, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Tienes que comer la palabra de Dios. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Pero en este caso, el profeta lo come y entra en las entrañas. Para mí es dulce como la miel, pero cuando llega a mis entrañas, empieza a tocar mis emociones y es el sentimiento de angustia por las naciones, por los pueblos, por las personas que están en problemas, por los rebeldes, por los desobedientes, por el pueblo de Israel que está yendo en contra de Dios. Tengo una angustia por los perdidos. La palabra me está transformando para que yo sienta lo que Dios siente. De tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó lo más precioso que tenía. La palabra te impacta de tal manera que ya no eres el mismo. Comes la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es tu alimento espiritual.
¿Quieres ser fuerte espiritualmente? Dedícate a las Escrituras. Medita sobre lo que está escrito día y noche. Camina en los caminos del Señor. Cumple lo que pone ahí para ti. Tendrás éxito. Es tu alimento. Te va a dar fuerza espiritual. ¿Cuánto tiempo dedicas a la Biblia por día? ¿Cuántos quieren tener fuerza espiritual? Yo quiero ser fuerte espiritual. Muy bien. Te voy a decir cómo. Come la Biblia, come. Si no comes, no vas a ser fuerte. Eso lo dices a tus hijos. Algunos dicen a sus hijos todos los días, come para que seas grande, para que seas fuerte. Y tú no estás leyendo la Biblia todos los días. ¿Y dices eso a tus hijos? ¿Y comes todos los días? ¿Y no lees la Biblia todos los días? Estás poniendo más importancia a lo físico que a lo espiritual. A lo temporal que a lo eterno. ¿Dónde está el equilibrio en tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas a cocinar y a comer todos los días? ¿Cuánto tiempo dedicas al cuerpo? ¿Y cuánto tiempo dedicas a la edificación de tu espíritu? Comiendo la comida espiritual que Dios te dio. Yo solo pregunto, yo no he dicho respuestas. Oye, no te enfades conmigo. Te estoy dando la solución para tu vida. Para que seas fuerte espiritualmente. Para que no tengas que venir al pastor o al doctor que y le dice, ¡ay, tengo este problema! ¿Por qué? Porque eres débil espiritual. ¿Por qué no leíste la Biblia todos los días? Este último año no pasaste por toda la Biblia. Apenas llegaste a Éxodo y te cansaste. Entonces, ¿cómo vas a ser fuerte si no comes? ¿Cómo vas a crecer si no comes? Y una cosa, tú no pones la comida en la boca. Tú la tragas para adentro. Si llenas tu boca con la comida y luego la escupes, no te vas a alimentar. Si pones la Biblia en la cabeza y no baja al corazón, no te va a hacer fuerte. Tiene que ser parte de ti mismo, tiene que integrarse dentro de ti. Come el rollo, llena tu estómago, no tu cabeza. Primero, la palabra de Dios es tu comida espiritual. Segundo, la palabra de Dios es tu luz espiritual. La luz es la que enseña dónde yo tengo que caminar. El Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Aquí tenemos también dos cosas, lámpara y luz. Yo veo aquí dos niveles, igual que antes hemos hablado. Dos niveles de la palabra. Un nivel general y un nivel personal. Las Escrituras revelan de forma general lo que todo el mundo tiene que hacer para estar bien.
Pero en el camino personal, en la senda mía, necesito más revelación. Necesito que Hashem me hable personalmente. Y lo hace a través de las Escrituras alumbradas por el Espíritu. El Espíritu me habla a través de las Escrituras. Ese texto que te tocó emocionalmente es tu comida, es tu luz. Te va a mostrar dónde caminar. Es una indicación por dónde debes ir. Dios te muestra cómo y a dónde tienes que ir con esos textos. En 1 de Pedro capítulo 1, 16 al 2:2 se habla del mismo principio. Y aquí hay una cosa muy buena que quiero destacar. Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y así, mira aquí lo que dice Pedro. Y así, hay algunas otras traducciones que no dice y así, pero bueno, vamos a destacar lo que dice aquí. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Aquí vemos que la palabra es una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Aquí habla de la venida del Mesías. Pero ante todo, saber esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, sentimientos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Aquí vemos que la palabra profética es una luz. Aquí se habla de las palabras proféticas de los escritos. De los escritos proféticos del Tanaj. Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Isaías, Ezequiel, son profetas, libros proféticos. Por supuesto, la Torá como fundamento, el Humash, que son los 5 libros de Moisés, es el fundamento de los profetas. Mosé es el mayor de los profetas. La palabra profética es más segura que ¿qué? Que la visión. Mira, una visión impresionante tuvo Pedro en el monte. Dice el Monte Santo, que es un monte de Israel, donde él fue transfigurado
Su ropa se volvió blanca como la nieve. Se apareció Moshe Rabenu y Elías el profeta delante de los discípulos, de 3 discípulos. Pedro estaba ahí. Y hablaban con Yeshua acerca de su muerte, de su entrega en Jerusalén. Dice, nosotros escuchamos la voz de Dios en ese momento. Él recibió honor y gloria de Dios, del Padre. La majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros lo escuchamos con nuestros oídos físicos, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pero hay algo más seguro. Hay algo más profético, más poderoso. La palabra profética es más segura que esa visión que tuvimos en el monte. ¿Qué nos enseña esto? Que toda visión, toda revelación, toda manifestación sobrenatural, aunque lo escuches con voz audible, tiene que ser basada en la palabra profética escrita de los profetas de Israel, empezando por Moisés y terminando con Malaquías. Y Pedro dice que la palabra profética es la luz, que tenéis que tener en alto una lámpara que brilla en el lugar oscuro, en este tiempo en que estáis ahora, en este mundo de oscuridad. La palabra profética es la que os da luz para saber cómo caminar hasta que el Mesías venga. Y necesitáis tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad, que alumbre sobre la palabra profética para daros también conocimiento. Y aquí vemos las dos cosas: el conocimiento general de lo que dice la profecía. Necesitamos el Espíritu de Dios para eso. Y necesitamos el Espíritu de Dios que nos dé el conocimiento personal de las sendas, de cómo Él quiere que yo camine. Él puede usar cualquier texto de las Escrituras y hablarme a mí personalmente. Cualquier texto. Entonces, si el texto con el cual Dios me quiere hablar está en Habacuc, y si nunca leo Habacuc, voy a perder ese texto. Tienes que leer todo. Y cuando te llega esa palabrita, el Espíritu está ahí, ¡puf! Te alumbra la palabra. Te enciende un fuego. Y si eres sensible al Espíritu, vas a tomar muy en serio lo que está escrito ahí. Y vas a preguntar a Hashem, ¿qué quieres decir con esto? Guíame según esta palabra, porque esta palabra es luz para mi camino. Con esta palabra me enseñas la senda que yo tengo que caminar personalmente. Así es como Dios guía a su pueblo. Necesitas conocer los caminos generales de Dios. Para eso están los maestros. Para eso tienes los maestros. Y tienes la Escritura, pero los maestros son para enseñar, explicar qué quieren decir las Escrituras. Eso es para conocer los caminos de Dios. Pero para conocer las sendas, necesitas el Espíritu y una búsqueda personal en las Escrituras. Y ahí te va a hablar Dios y te va a dar luz para saber dónde tú tienes que caminar. Lámpara a mis pies es tu palabra y luz para mi camino. La tercera cosa que está en las Escrituras son las armas. Las armas. Cuando tú empiezas a caminar
en el camino del Señor y en las sendas del Señor, para tu vida personal, Satanás va a enfrentarse contigo. Se va a enfrentar de tres formas. Con el Yetzer Hará que está dentro de ti, las inclinaciones al mal que está dentro de ti, la pereza, la duda, la oposición emocional, sentimientos de rechazo, un montón de cosas malas dentro de nosotros. Argumentos que van en contra de todo lo que Dios dice. Segundo, personas que están alrededor de ti, que van a decirte lo que tienes que hacer y no hacer. La influencia del mundo, que está en oposición a la voluntad de Dios. Yeshua dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Cuanta más palabra de Dios haya en tu corazón, más el mundo te va a odiar. Si el mundo no te odia, es porque no tienes palabra de Dios en tu corazón. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. El segundo enemigo es el mundo. El sistema que te rodea de gente. La presión del grupo y otras muchas cosas. Amigos, enemigos. Y la tercera cosa es Satanás mismo, con sus malos espíritus. Con sus dudas, con sus argumentos, con sus emociones, que envía flechas de fuego. Necesitas armas para poder enfrentar estos tres enemigos. Yeshua tiene una espada de 2 filos que sale de su boca, hablando de forma alegórica. Sus hijos, los que han nacido de nuevo, tienen también una espada de 2 filos que sale de su boca. La palabra de Dios en tu boca tiene fuerza para destruir cualquier enemigo. Aquí en Isaías 11, versículo 4, dice al final, con el soplo de sus labios matará al impío. En Efesios capítulo 6 dice que debemos fortalecernos con la armadura de Dios. Armas. Y una de las cosas que tiene la armadura de Dios es la espada del Espíritu. ¿Qué es lo último que se menciona aquí? Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada ¿de quién? Del Espíritu. De la presencia divina en tu vida. Eso quiere decir que para poder vencer sobre los enemigos, la carne, el mundo y Satanás, necesitas usar la espada que puede enfrentar y destruir toda oposición que quiere impedirte de hacer la voluntad de Dios. El momento cuando te decidas para cumplir la voluntad de Dios, vas a tener conflicto. El reino de Dios es para los violentos, los que están dispuestos a luchar. Si quieres una vida tranquila, no obedezcas a Dios. Tranquilamente vas a ir al infierno y ahí te quemarás y adiós. Pero si quieres cumplir la voluntad de Dios, tienes que enfrentar los problemas. El reino de Dios es para los violentos.
los que están dispuestos a hacer guerra contra el mal. Israel se llama Israel porque luchó juntamente con Dios y venció sobre el mal. Solamente los que son soldados son contados en Israel. El que vence heredará todas estas cosas. Solamente el que vence. Si no estás dispuesto a luchar, olvídate de Dios. Mejor que pierdas tu alma. Haz lo que todo el mundo haga. Y te perderás eternamente. Pero si quieres salvar tu alma, si quieres cumplir la voluntad de Dios en tu vida, tienes que levantarte a luchar. Todos los días es una lucha. Todos los segundos es una lucha. Bienvenidos a la familia de los luchadores. Y para luchar necesitamos armas. Y la principal arma que tenemos es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios utilizada por el Espíritu de Dios. Allí vemos el mismo principio, el equilibrio perfecto. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Y no es la espada mía. No puedo usar la Biblia para destruir gente y muchos utilizan textos bíblicos. Incluso Satanás usa el texto bíblico para destruir a las personas. Uno de los textos favoritos del diablo, ¿sabes cuál es? Diciendo que tú has blasfemado contra el Espíritu de Dios y no tienes perdón de pecados. Porque el que blasfema contra el Espíritu nunca será perdonado. Eso es uno de los textos principales, favoritos de Satanás, que él utiliza para destruir a las personas en su fe y confianza en Dios. Él también utiliza las Escrituras. Nosotros podemos usar las Escrituras para mal. Podemos golpear a mucha gente con la Biblia. Con las palabras de la verdad podemos hundir a las personas. Podemos decir la verdad y destruir la moral de las personas. Tiene que ser la espada del Espíritu. Tiene que ser la palabra dirigida por el Espíritu. El que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. El que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las palabras escritas en la Biblia, inspiradas, utilizadas, aplicadas en el momento oportuno por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Es el arma. Con esa arma puedes destruir todo ataque del enemigo. Es una arma tan poderosa que puedes destruir cualquier cosa que venga contra ti o que haya sido edificada contra ti. Puedes destruir murallas como Jericó. Puedes destruir piedras. Puedes romper la fuerza de los demonios a través de la palabra dirigida por el Espíritu para caminar en esa senda que el Espíritu te enseñó que tienes que caminar a través de la palabra. Entonces, la palabra de Dios dada por el Espíritu son tu comida, tu luz y tus armas para ser fuerte, para saber dónde caminar y para enfrentar todo obstáculo que quiere impedir que cumplas la voluntad de Dios en tu vida. Y para eso necesitas dos cosas: la Biblia y ser lleno del Espíritu de Dios. No puedes fallar con una de las dos.
Tienes que leer la Biblia todos los días. Tienes que meditar sobre las Escrituras día y noche. Y tienes que alabar a Hashem, abrir tu corazón. Alabanza, adoración, búsqueda constante. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Buscar su rostro. Sed llenos del Espíritu. Es decir, permitid que el Espíritu os llene. Que Hashem te llene. Ponte en la ducha. Abre tu boca. Bebe. Empápate. Traga el Espíritu de Dios que Él te está enviando. Entonces, llénate con la palabra de Dios y llénate con el Espíritu de Dios y permite que estas dos trabajen juntos en tu vida y no vas a errar. Vas a errar si tienes demasiado enfoque en uno o en el otro. Algunos ponen demasiada importancia a sus sueños. Algunos ponen tanto énfasis que quieren conocer todo lo que dice la Biblia y no son guiados por el Espíritu. Necesitamos equilibrio en estos dos para caminar y ser guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Y así tendremos éxito.